Vamos a leer el capítulo 5 de Juan, versículos 1 al 18 y comenzamos la predicación. Dice, después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos una habilidad de hacer problemas de donde no los hay. Nosotros de cosas pequeñas las escalamos, ¿no? Tenemos issues, tenemos situaciones, pensamientos, formas de pensar. Y esto se ve mucho en las relaciones. El que se quede quizás una taza en el fregadero, no se botó la basura, o no se limpió una cosa, o en nuestro trabajo, o no pusieron un bolígrafo donde va. Somos capaces, mis hermanos, de por reglas pequeñas o cosas que nosotros entendemos que deben de ser de alguna manera, de hacer un revolú. ¿O no les pasa? ¿No son igual de pecaminosos que yo en ese sentido a veces? Yo creo que sí, todos nosotros tenemos esa habilidad de escalar cosas que no tienen sentido que las escalemos. Porque nos importan detalles que no deberían importarnos. Quizás porque nos dan valor, quizás porque estamos más cómodos, quizás porque así fue que nos enseñaron. Pero nos encontramos, mis hermanos, en una historia en donde Jesús sana milagrosamente a un paralítico de 38 años de enfermo, y la cúpula religiosa de la región está molesta porque estaba cargando su camilla. Y esto causa un problema. Y lo que veremos hoy, mis hermanos, es la compasión de Jesús ante la tradición de los hombres. La compasión de Jesús ante la tradición de los hombres. Mis hermanos, el Evangelio de Juan que hemos venido predicando se divide en cuatro, por lo menos 4 secciones. El prólogo ya lo predicamos, capítulo 1 al 18, mucha teología, bien hermoso, lo vimos ya. Luego viene el libro de las señales, ahí es que estamos tú y yo ahora, desde el capítulo 2 al capítulo 12, es un libro donde Juan nos dice: aquí están las señales y los discursos que testifican que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, para que crean en él. Pero luego del capítulo 13 al 21, vemos allí
el aposento alto, Jesús con sus discípulos en intimidad, y luego vemos la crucifixión. Esas son las 4 formas en que se divide el libro de Juan. Estamos en el mismo centro del libro de las señales, o por decir de una manera, en ese desarrollo del libro de las señales. Nos encontramos en el capítulo 5. Y dentro de esta sección, y ya lo leímos, vamos a ver el contexto en que Jesús obró. A partir de aquí, lo que va a describir todo lo que Jesús va a hacer es persecución. Jesús hacía algo y los judíos religiosos, fariseos, lo perseguían, o le cuestionaban, o le peleaban. Y todo esto lo vamos a ver a través de estos capítulos. De hecho, ustedes tuvieron en su lectura consecutiva del Nuevo Testamento, pasaron por Juan y vieron cómo constantemente los judíos están contradiciendo a Jesús y peleando con Jesús. Pero este es el comienzo de esa hostilidad contra Jesús. Interesantemente, de parte de la clase religiosa de aquella nación. Pero al leer el capítulo 5, leyéndolo detenidamente, por lo menos hasta el punto que lo leímos, podemos darnos cuenta de varias cosas y vamos a verlo en detalle. Vamos a seguir viendo el poder de Jesús sobre la enfermedad. Vamos a ver la oposición y vamos a ver aún así al hombre en medio de toda esta controversia. Lo que vamos a leer básicamente es una controversia, controversia tras controversia, y cómo la persona de Jesús se describe y cómo el hombre se describe en medio de esta controversia. Así que hoy vamos a ver, mi hermano, la compasión de Jesús ante la tradición de los hombres. Vamos a ver por lo menos 4 cosas en el día de hoy. La compasión de Jesús en acción es lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es la reacción enferma de la religión local. La forma en que reaccionaron los fariseos fue una reacción enferma. Hay algo anda mal en su religión. La reacción enferma de la religión local. La confrontación de Jesús y la traición, porque este hombre que fue sanado traicionó a Jesús. Y cómo todo esto nos da el contexto para la revelación de Jesús como el Hijo de Dios igual a Dios. Revelación de Jesús como Hijo de Dios igual a Dios. Vayan conmigo, capítulo 5, versículo 1. Veamos en primer lugar la compasión de Jesús en acción. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Se cree que pasó por lo menos un tiempo considerable desde la última vez que hubo una curación del hijo, ¿recuerdan del oficial el domingo pasado? Y se narra en el verso 1 que Jesús sube a una fiesta en Jerusalén. No se sabe en particular qué fiesta fue porque no lo dice, pero muchos creen que puede ser la fiesta de los tabernáculos. Y es interesante saber, mis hermanos, que Jesús como un judío cumplía la ley de Dios que mandaba a todos los judíos a celebrarle fiesta al Señor. A pesar de que él sabía que el sistema de la religión judía estaba quebrado, él no dejó de cumplir su deber. Él no dejó de cumplir su deber, como dice Deuteronomio 16:16, que manda a todos los judíos a celebrar fiesta al Señor cuando son indicadas. Y llega a un estanque llamado Betesda, que está allí en Jerusalén. Contaba con 5 pórticos, 5 galerías cubiertas por algún techo que los protegía del sol. Eran como tipos de piscinas en donde había unos escalones, unos balcones alrededor. Y de hecho yo empecé a buscar más información y se ha hallado descubrimientos arqueológicos de este lugar que existió. Y es interesante lo que hay, las investigaciones. Pero sucede algo en este estanque de Betesda, sucede algo. En el versículo 3, estaba allí, y miren lo que sucede, en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Qué escena tan sombría y tan difícil de ver. Tú llegar a un estanque y ver una multitud, mire la palabra, multitud, muchos enfermos tirados alrededor. Yo no sé si usted ha ido recientemente a centro médico, a esa sala de emergencia, o cualquier hospital, y tienen a todos, ¿verdad? Como no hay cama, los tienen abajo, y una escena difícil, personas tiradas, otras en estado de shock, otras sangrando, y es difícil estar allí. Imagínense, y es un hospital. Yo digo siempre que la palabra emergencia pierde todo su significado cuando llega a un hospital, pero el punto es, imagínense aquí en una galería llena de enfermos. Qué difícil escena esta, ¿no? Qué difícil.
Posiblemente había un maredor allí también, personas que no podían moverse, personas que estaban allí quizás sin ver. ¿Usted no le pasa a veces cuando vemos y pasamos por las calles y vemos personas de esta manera, quizás tiradas con alguna condición? Y es una escena difícil de ver. Y, 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 y es interesante esta historia que Juan nos retrata porque al parecer había una creencia, algunos creen supersticiosa, otros real, de que había un ángel que venía, movía las aguas, creando algún tipo de burbujeo o movimiento, y se creía o se entendía que aquel que entraba a las aguas primero quedaba sano. De hecho, el pasaje no afirma la veracidad y tampoco nos niega esa veracidad. Pero mucho más que eso, en la tradición rabínica luego se añade el versículo 4, y esto es un tema de la escritura. Cuando la Biblia se compuso, los manuscritos fueron añadiéndose y adelante, más adelante en el tiempo, cuando se encontraron manuscritos más antiguos, el versículo 4 no se encuentra dentro de esos manuscritos originales. Por lo tanto, algunas de sus Biblias no le incluyen, que dice, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía del estanque después del movimiento de las aguas quedaba curado de cualquier enfermedad. Y aunque este verso no se encuentra en los manuscritos más antiguos, sí nos deja ver o nos revela la creencia y la tradición judía de aquel momento. Se cree que fue añadido más adelante. Y hay varias posiciones acerca de este pasaje. Hay quienes piensan y afirman que no hay ninguna razón por qué negar de la veracidad de este versículo 4. Es decir, Dios por un acto de misericordia podía enviar, ¿sí?, un ángel, mover las aguas y curar al primero que entrara. No hay nada que pueda decirnos que Dios no puede hacer eso, como un acto de misericordia para la nación y para los enfermos de aquel lugar. Otros piensan que podía ser simplemente superstición por tradición oral y que está grabado en este versículo y Juan simplemente lo narra. Sea como sea, mis hermanos, el versículo 4 no ha añadido ahí, no añade, le quita nada a la escritura. No nos altera nada del asunto doctrinal de la Biblia. Y valga la aclaración, yo creo que nos afirma a nosotros mejor que tenemos un documento seguro que ha sido revisado, que son las escrituras. Las escrituras han sido revisadas para ser más fieles a los originales, por lo tanto, para mí es un hecho de seguridad de que tenemos la palabra de Dios, el hecho de que hoy no esté en muchas de las Biblias. Pero miren el versículo 5. Ahí estaba un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio allí acostado, dice el versículo 6, y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, Juan nos narra de que en medio de todos estos enfermos había uno en particular que llevaba 38 años enfermos y aparentemente con algún tipo de parálisis o problemas al caminar. Esa es la condición de este hombre. Pero el versículo 6 nos dice que Jesús lo vio. Qué hermoso, ¿no? Lo vio allí acostado. Supo que estaba enfermo, posiblemente por su divino conocimiento o por alguna conversación, pero tomó la iniciativa y le preguntó en el versículo 6, ¿tú quieres ser sano? Qué cosa, ¿no? Hay un hombre allí, enfermo por 38 años, esperando el movimiento de las aguas. Llega Jesús, lo ve, se fija en él y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú te imaginas? ¿Cómo que quiero? ¿Cómo si quiero ser sano? Yo diría, claro que sí, sáname, haz algo, no sé. Pero este hombre ignoraba quién era Jesús. A diferencia del centurión, miren el contraste. ¿Recuerden el capítulo anterior? El centurión fue a buscar a Jesús y le pidió que sanara a su hijo. En este caso, este hombre es preguntado por Jesús mismo, ¿quiere ser sano? Y este hombre ignoraba quién era Jesús. Y mira lo que contesta en el versículo 7. El enfermo le respondió, yo no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego otro baja antes que yo. De hecho, este versículo 7 nos deja ver la cruda realidad del egoísmo humano. Aquí hay un inválido por 38 años junto al agua, así que un solo amigo le ayude a meterse en el agua cuando se mueve. Aunque él está explicando por qué no ha sido sanado, revela la condición de la humanidad. Y dice un comentarista sobre esto que cuando más tiempo vivimos en la tierra, más nos daremos cuenta que el mundo es egoísta y que los enfermos y afligidos tienen pocos amigos en momentos de necesidad. Eso es cierto.
Por más que se presenten las personas como personas morales y buena gente, el mundo es egoísta. Mi hermano, esto es revelador porque el sentido general revela nuestra naturaleza pecaminosa, particularmente cuando hay momentos de necesidad. Por así decirlo, este mundo se comporta en un sálvese quien pueda. La salvación es individual. Yo estoy enfermo, tú estás enfermo, el primero que llegue. Yo tengo un problema, tú tienes un problema, yo primero resuelvo el mío. 38 años, mi hermano, sí. 38 años, piense eso. Yo no tengo todavía 38 años. Algunos de ustedes ya tienen 38 años. Me dicen 38 años ahí, sin que nadie lo ayude. Pero miren el versículo 8 y la compasión de Jesús. Aquí está la compasión de Jesús en acción. Jesús lo vio. Jesús le pregunta si quiere ser sano. Y el versículo 8, mira, Jesús le dice, a pesar de que este hombre no reconoce a Jesús como el Señor, ni Salvador, ni Sanador, este hombre no sabe quién es Jesús. Levántate, toma tu camilla y anda. Y el versículo 9 nos dice que al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Mi hermano, Jesús en su poder milagroso sana a este hombre de este azote de 38 años. Qué gran compasión y misericordia recibida en Betesda, que precisamente ese nombre significa casa de misericordia. Jesús, por su gracia, su poder divino, por medio de su palabra poderosa, trae completa sanidad al cuerpo de este hombre. Dice, levántate y anda, y al instante quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Pero es importante notar al menos dos cosas que no podemos perder de vista aquí también. A diferencia de la historia del oficial que fue a pedir por su hijo, aquí tenemos un hombre en donde Jesús tomó la iniciativa de acercarse a él y preguntarle si quería ser sano, mientras el oficial buscó a Jesús. Y aquí tenemos un hombre que no ejerció fe. El oficial creyó la palabra, buscó a Jesús porque creyó que podía sanar a su hijo, creyó la palabra de Jesús y fue a buscar a su hijo y de camino se dio cuenta que estaba sano y creyó toda su casa. Pero en este caso, este hombre no ejerció fe. Él recibió un milagro. Y algunas implicaciones y aplicaciones que podemos decir hasta ahora, mi hermano, es que la enfermedad que vemos allí, todos esos hombres enfermos alrededor de un pórtico, una situación difícil. La enfermedad, mis hermanos, es una de las consecuencias que vino por la caída o por la entrada del pecado al mundo. Mi hermano, cuando leemos estos casos de enfermedad como estos, debiéramos recordar que debemos odiar el pecado. El pecado fue la raíz original, la causa, la fuente de toda enfermedad en el mundo. Dios no creó al hombre para que estuviera lleno de achaques, dolores y enfermedades. Estas cosas son el fruto de la caída y si no hubiera pecado, no hubiese enfermedad. Por lo tanto, mis hermanos, si tú estás sufriendo alguna condición de enfermedad hoy, que es posible, o si has vivido cerca de un ser querido que está sufriendo alguna enfermedad, pídele al Señor que esa frustración, coraje y tristeza que trae la enfermedad haga crecer en tu corazón un coraje y frustración y odio al pecado. Porque la única razón por la cual tú y yo sufrimos enfermedad, un familiar de nosotros sufre enfermedad, es por el pecado que afectó a nuestro cuerpo. Mi hermano, yo recuerdo, y para mí esto fue, nunca había estado allí. Cuando yo entré a NICU y esperaba allí en la sala de emergencia de NICU, en el centro médico, para ver a mi hija Julieta, había un hombre al lado mío, espera que venía, ya lleva como 6 semanas yendo a ver a su hijo, porque había nacido con espina bífida, creo que es la palabra. Y es una condición que la espalda vino pegada y con unos órganos, no recuerdo bien lo que él me decía. Y yo veía la frustración de este hombre semana tras semana simplemente para ver a su hijo porque estaba en una condición crítica ahí en centro médico. Y cuando yo entré y vi todas esas cápsulas, estos niños conectados a máquinas, estos niños allí, cuando yo vi a mi hija llena de cables, a punto de morir, mi hermano, yo decía, este mundo no está bien. Este mundo no está bien. El pecado ha dañado la obra de Dios.
Yo me di cuenta cuán maldito está este mundo por el pecado, mis hermanos. ¿Usted ha ido a un hospital de cáncer de niños? Eso es desgarrador. ¿Por qué estas enfermedades? Que, que, que eso nos dé un desagrado por el pecado, de modo tal que queramos ser librados de él. Y otra cosa que produjo esto en mi vida igualmente y que debe producir en nuestras vidas es ese anhelo por ser librados de este cuerpo de pecado para estar con nuestro Señor Jesucristo, en donde no habrá más enfermedad. Oh, mis hermanos, que la enfermedad sea un impulso para ser más santos, despegando nuestro amor por este mundo que está maldito por el pecado y que nos impulse a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esa escena que Jesús vio allí. Wow. Pero también vemos en este pasaje como de manera aplicativa, es que Jesús es un Señor, es un Dios compasivo. Vio a este hombre y lo sanó. 38 años sin nadie ayudarle, pero Jesús fue, le preguntó y fue sanado. Esa es la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener esperanza en medio de las pruebas, mis hermanos. Podemos tener esperanza en toda enfermedad porque nuestro Señor es compasivo. Él ve, mira, Él vio, Él ve nuestra situación. Como cantamos, soberano es Dios. Él conoce nuestras circunstancias. Él no está ajeno a nuestras situaciones, aun cuando somos azotados por Satanás. Él opera todo para nuestro bien. Pidámosle al Señor que nos dé también esa compasión que Él mostró. Que no seamos como este mundo egoísta que vive para sí y para sus asuntos y reinos, mis hermanos. Como iglesia tenemos la mente de Cristo, somos renovados por medio del Espíritu de Cristo. Por lo tanto, esa compasión también tiene que surgir en nosotros y ayudarnos y servirnos en momentos de necesidad. Y en tercer lugar podemos ver hasta aquí, mis hermanos, la obra soberana de la gracia de Dios en su ministerio y en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Este hombre no ejerció fe. Este hombre no recibió sanidad por su ejercicio. Hay muchos que dicen, dependiendo de tu fe va a ser tu milagro. Aquí hay un milagro y el hombre no ejerció fe. Es decir, vemos que la fe no es un requisito necesario para que Dios opere. Como si nosotros controláramos a Dios por medio de nuestra fe. Claro que sí, mis hermanos, debemos tener fe y confianza en sus promesas. Claro que somos llamados a descansar en su amor y su soberanía. Claro que sí que debemos pedir con fe. Pero, mis hermanos, en un sentido, cuando vemos esto, Dios sigue obrando a pesar de nosotros. Nos conviene a nosotros ejercer fe, claro que sí. Y debemos hacerlo. Pero aquí vemos una escena en donde Dios, Jesucristo, sana a un hombre que ni siquiera sabía que era Jesús y no ejerció fe. Todos esos movimientos de superfe, de prosperidad se caen ahí. De hecho, mis hermanos, aun cuando nosotros ejercemos fe, es una fe débil. Hacemos como cuando este hombre decía, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿No? Nuestra fe es una fe débil. Pero el punto no es nuestra fe, es en quién lo ponemos. Puede ser débil nuestra fe, pero el poder no está en nuestra fe, sino en el Dios de nuestra fe, que es Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, su poder soberano no depende de nosotros. Él es poderoso con y sin nosotros. Pero por más revelador que sea esto, la condición de enfermedad espiritual de los judíos es peor que lo que vemos en esta escena. Veamos en segundo lugar la reacción enferma de la religión de los judíos. Versículo 8, parte B. De hecho, nuestras Biblias congregacionales lo dividen muy bien porque ese es el punto central. Mira lo que dice, pero aquel día era el día de reposo, el día que sanó Jesús a este hombre. Versículo 10, pero los judíos, bueno, perdóneme, versículo 9 al final, exacto. Pero aquel día era el día de reposo. Ahora, versículo 10, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Mis hermanos, yo leía esto y yo decía, wow, lo que es la religión enferma, ¿no? Lo que son las tradiciones de los hombres. Como un hombre que a 38 años había estado enfermo, sin esperanza, año tras año pasaba, sin poder levantarse, sin poder caminar, es sanado milagrosamente por Jesús y los judíos le dicen, hey, no te permites levantar la camilla, no puedes hacer eso.
En vez de glorificar a Dios por la sanidad, en vez de alegrarse con este hombre por esa sanidad, en vez de decir, wow, qué hombre hizo esa sanidad, que vamos a adorarle, vamos a servirle, vamos a buscar quién es. No, 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 no te es permitido levantar tu camilla en el día de reposo, brother. ¿What? No hace sentido. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo llegamos a este absurdo? Pero tenemos que entender, mis hermanos, que estas historias no se dan en un vacío. Cuando Cristo vino a la tierra hay un contexto que estaba ocurriendo. Tenemos que entender el contexto histórico de los tiempos de Jesús para entender la reacción de los fariseos y de los judíos ante el ministerio de Jesús. De hecho, por esta persecución y por todo esto es que al final de cuentas Jesús termina en una cruz. Tenemos que entender qué estaba pasando. En primer lugar, mis hermanos, usualmente cuando la Biblia dice los judíos se refieren a los fariseos o a los religiosos de aquella nación, que la secta dominante de la religión judía era los fariseos. Y nosotros hemos escuchado de los fariseos, hasta relajamos con eso, tú eres un fariseo, ¿verdad? Y hemos escuchado todo este tema de los fariseos. Pero tenemos que entender, mis hermanos, de dónde sale este grupo, por qué es así, por qué son tan cerrados, por qué son tan, no ven, ¿por qué? Bueno, mi hermano, en primer lugar, mi hermano, tenemos que entender que cuando Jesús viene a la tierra, viene en el periodo, los estudiosos le llaman el periodo del segundo templo, es decir, luego que Israel regresa a la tierra por el signo del emperador de Siria, y reconstruyen lo que era el templo. No era igual que antes, pero reconstruyen parte del templo. Por eso le llaman el periodo del segundo templo, luego del regreso de Babilonia de los judíos. Y antes de que Jesús naciera, hubo un periodo de 400 años de historia en donde entre Malaquías y Juan el Bautista no hubo profeta, no hubo palabra de Dios, pero sí hubo muchos acontecimientos históricos que formaron el contexto donde está nuestro Señor Jesucristo operando. Eso le llamamos el periodo intertestamentario, entre medio de Malaquías y Juan el Bautista. Y en resumidas cuentas, tengo varias notas aquí, creo que no las voy a decir todas, pero lo que sucedió fue que en medio de este periodo los griegos avanzaron sus conquistas, y esos son los tiempos de Alejandro el Magno, lo cogemos en la escuela, ¿verdad? Y parte de las conquistas fue conquistar el terreno donde está Jerusalén, donde están todos estos hombres, y subyugan a los judíos, y viene la guerra de los macabeos, y dentro de todo eso que está pasando allí, los paganos estaban moviendo a los judíos a vivir una vida distinta a la ley de Dios. ¿Y qué hacen los judíos? Bueno, ya vimos las consecuencias de alejarnos de la ley de Moisés. Nos mandaron para Babilonia. Los profetas nos advirtieron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que guardar, cuidar la ley de Dios de todas maneras y de todas formas para no volver a caer en maldición. ¿Qué hicieron? Tomaron la ley de Dios y escribieron principios prácticos de cómo vivir la ley de Dios que no estaban en la ley de Dios. Eran mandamientos de hombres. Comenzaron a añadirle a la ley cosas para asegurarse de no romper la ley de Dios. Y muchas de esas cosas tenían que ver con el día de reposo o con lavarse las manos. Los discípulos comían sin lavarse las manos y tenían que hacer un ritual primero para poder comer. No era lavarse las manos de higiene, era un ritual. ¿Dónde está eso en la ley? No está. Ellos lo añadieron. ¿Dónde está la ley que no pueden llevar su camilla? No está. Pero ellos consideraban que era un trabajo, por lo tanto, ellos lo añadieron. De hecho, hay una ley que si tú caminabas y llovía y se mojaba tu capa, tienes que quedarte parado hasta que te secaras, porque si caminabas con la capa mojada, pesaba más y era un trabajo. No podías mirarte en un espejo el día de reposo. ¿Por qué? Porque te ibas a ver intentado a arrancarte una cana si la veías o a trabajar contigo. Empezaron a ponerle mandamientos de hombre para cuidar la ley de Dios. Pero mis hermanos, los mandamientos de hombre nunca operan la voluntad de Dios, sino que distorsionan la ley de Dios. Y ese grupo se llamaba los fariseos. Ese grupo que eran como los líderes de estas reglas eran los fariseos. Ellos eran bien específicos, eran bien detallados en cómo guardar la ley de Dios y desarrollar la tradición oral. Por eso le reclamaban en el versículo 10, y por eso hace sentido, ahora que entendemos esto, que no le era permitido cargar su camilla. Porque era una de las reglas de la tradición de los judíos, de la tradición de los fariseos. De hecho, los fariseos eran como la cúpula religiosa. Por decirlo de una manera, eran como aquellos que todos miraban como el ejemplo moral. Tenían mucha influencia en los tiempos de Jesús.
Eran personas que, ¿verdad? Se identificaban dentro de la sociedad como separados, como la ley, como los... Olvídate. Y también esto hacía que las personas alrededor de ellos sintieran la presión de los fariseos. Y ustedes leyeron en Juan capítulo 9, en su lectura consecutiva, que cuando Jesús sana al ciego, le preguntan a sus papás, los fariseos le dicen, no, 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 pregúntale a él qué edad tiene. Porque le tenían miedo a los fariseos de que si decían algo, los sacaban de la sinagoga, los estresaban, los ponían fuera del scope de la religión. Por lo tanto, este hombre que fue sanado está recibiendo esa presión. No crean, entienda lo que está pasando aquí. Él está recibiendo la presión de que, espérate, no estoy cargando esto, pero es rápido lo que hace en el versículo 11. Mira lo que él dice, el versículo 11. El que me sanó fue el que me dijo. ¿Lo vieron ahí? El que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. O sea, no soy yo, fue que me lo dijeron. Versículo 12, y le preguntaron quién es ese hombre que te dijo eso, toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús había, ¿verdad?, ido sin que se diera cuenta. Así que el paralítico que fue sanado, en vez de defender, no, un hombre me sanó, ese hombre me dijo esto, pero ¿cómo yo no voy a obedecerle si me sanó? No, no, espérate, fue él. Tiró la bolita para adelante. Tiró la bolita caliente. Fue él que me dijo, no fui yo. No lo defendió, ni expresa su fe. Ni siquiera sabía quién era Jesús. Y podemos ver, mis hermanos, aquí por medio de estos pasajes, que siempre las reglas humanas terminarán suplantando el mandamiento de Dios. Eso es una ley. Cuidémonos, mis hermanos, de nosotros con una actitud legalista, cual todos nosotros fuimos criados, añadir reglas de hombres, de la tradición de los hombres, como un requisito para agradar al Señor. Y así de absurdo como estas reglas que vimos, hay todavía denominaciones donde un pastor no puede predicar con barba. No, no entiendo por qué, pero es pecado. O deben vestir de cierta manera, o deben hacer ciertas cosas. Reglas humanas que reemplazan el verdadero evangelio. Y nosotros somos capaces de hacer eso, porque el legalismo, de decir una manera, toma el sentido, nuestro tono, lo que nos gusta a nosotros. Para mí eso es pecado y si me lo aplico a mí, te lo aplico a ti también. Quizás Dios tenga un trato particular conmigo en ciertas áreas. Yo no voy a aplicarle eso a mi hermano, a menos que es un mandamiento claro de la Escritura. Pero donde Dios nos ha dado libertad, tenemos libertad para vivir, no descuidadamente, porque nosotros amamos al Señor y queremos guardar el testimonio de Cristo, pero no añadimos reglas humanas para parecer más santos, porque ya su justicia perfecta fue puesta en mi lugar, mi hermano. Las reglas de los hombres nunca transforman el corazón. La regla de los hombres nunca transforma el corazón. Tú puedes hacer vestir a una persona con falda larga, con pelo largo, sin maquillaje y tener el mismo corazón podrido. La regla de los hombres nunca transforma el corazón del hombre y de la mujer. Solamente el evangelio transforma el corazón. Las reglas no producen santidad. La producen externamente, pero no internamente. El evangelio produce vidas cambiadas que desde el corazón quieren vivir para la gloria de Dios. Y claro que sí, mis hermanos, terminará afectando nuestra vida externa, claro que sí. Pero el corazón es el punto. Por lo tanto, mis hermanos, y de hecho esto no es solamente de otras denominaciones, esto también puede caer en aquellos que nos denominamos bautistas, reformados y toda esta cuestión. Cuidémonos de no imponer reglas a otros o emitir juicios. Solo la palabra de Dios es regla de fe. Solo la palabra de Dios. De hecho, este pasaje nos deja claro que no solamente las reglas de los hombres son absurdas y suplantan el mandamiento, sino que los milagros físicos tampoco necesariamente cambian la realidad del corazón. Mire cómo sigue, y veamos en tercer lugar, sano pero perdido. Dios confronta a este hombre, la confrontación, Dios lo confronta. Hay una confrontación, una traición. Tenemos un hombre que está sano pero perdido, versículo 14. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado,
no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. No nos dice qué hacía este hombre en el templo o en qué parte del templo estaba, pero entre cientos y cientos de personas había una fiesta, recuerden, que habían allí. Jesús va a buscar a este hombre directamente otra vez. Jesús lo encuentra de nuevo. Jesús fue a buscarlo. Pero ya no para tratar su enfermedad física, ya Jesús lo sanó. Ahora va a tratar su enfermedad del alma, ahora va a hablarle de la condición de su corazón. Oye, ya fuiste sanado, no peques más. No peques más. Eso es una realidad del corazón, no tanto física, aunque se le pueda reflejar en lo físico. Pero, y ciertamente parece improbable, yo diría, y esto es un punto, ¿verdad?, que se discute, que no está hablando de pecado en general. Yo creo que hay un pecado particular que llevó a este hombre a llevar a la condición que estaba. Sea por consecuencia o sea por juicio de Dios. Pero el punto es que este hombre debía abandonar ese pecado, que no dice cuál es, porque su condición postrera iba a ser peor que la primera. No peques más para que no te suceda algo peor. ¿Y qué advertencia más sobria? Yo siendo el hombre, 38 años enfermo, algo peor que 38 años enfermo ahí tirado sin hacer nada. Muchacho. Debió provocar en él una reflexión de corazón. Oh, Señor, me arrepiento, sí, perdóname. ¿Cómo encuentro el camino de la vida? No, eso es lo que yo pienso que debió producir. Pero mira la reacción al versículo 15. El hombre se fue y le dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Hermano, este hombre sabía que los judíos estaban hostiles en contra de Jesús y él fue directamente a ellos a decirle. Qué escena, ¿no? Él sabía que los judíos estaban molestos porque él estaba cargando la camilla. Y cuando Jesús lo encuentra, le dice, se revela a él, le dice, no peques más, que te suceda algo peor. Él sale corriendo y va directamente a ellos y por decir una manera chotea a Jesús. Es decir, traiciona al que lo sanó. Esto es una muestra, mi hermano, aunque estaba físicamente sano, quedó enfermo espiritualmente. Hablando. Y si era absurdo la regla de los hombres, esto es más absurdo todavía. Oh, mis hermanos, es posible que las enfermedades, es posible, no siempre, pero es posible que las enfermedades sean causa del pecado. Claro que sí. En primer lugar, primero, como dijimos ahorita, toda enfermedad ha venido por pecado en el mundo. En segundo lugar, una vida pecaminosa en general enferma el cuerpo. No solo por las drogas, el alcoholismo o la glotonería, sino porque también debido a las malas decisiones que se toman, las ansiedades, el comer mal, todo esto se acumula en nuestra vida y produce enfermedad. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, guiándonos, tomamos malas decisiones que nos llevan a estar ansiosos y la ansiedad produce otro tipo de enfermedad en nuestro cuerpo. Claro que sí. Pero también es posible, mis hermanos, que Dios aflija de manera particular con enfermedad a los hombres debido a sus pecados. El salmista, cuando pecó contra Dios y no confesó y se arrepintió, hay un salmo que él dice que estaba enfermo, depresivo. El pecado lo había enfermado a David. De hecho, Pablo en la carta a los Corintios, cuando habla de la cena del Señor, que la estaban tomando de manera indigna, él dice, por eso algunos de ustedes están enfermos y algunos han muerto, por venir no reverentemente ante la casa del Señor a tomar la cena del Señor en reverencia. Es posible, es posible. Dios se reserva el derecho de afligir a los hombres con enfermedades como parte de su disciplina y su juicio. Claro que sí. Y al parecer este era el caso con este hombre. Ahora bien, no toda enfermedad, cuidado, mi hermano, no toda enfermedad es debido al pecado. Ustedes leyeron Juan 9. Cuando dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y dijeron, no pecó este ni pecó sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara en él, nació ciego. Así que, mi hermano, no hagamos una regla de esto. Toda enfermedad es por pecado. No, no. Pero es posible que haya enfermedades en que Dios las aflija como juicio. Y parece que este hombre era uno de ellos. Segunda cosa que podemos ver en este pasaje es que la salvación no es igual a sanidad. O la sanidad no es igual a salvación. Vemos un hombre físicamente sanado, pero espiritualmente enfermo.
El fruto habló de la condición de su alma. Por eso, mis hermanos, nuestra condición del alma debe ser lo primordial para nuestra vida. Hay un versículo que Juan escribió en la tercera carta que le dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como así prospera tu alma. ¿Han leído eso? De hecho, este es uno de los pasajes que los predicadores de la prosperidad toman mucho para decir, ve, que Dios quiere que tengamos una vida próspera. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que dice el pasaje es que, oye, Gallo, que es la persona que le escribe, yo quiero que toda tu vida sea prosperada así como tu alma está siendo prosperada. ¿Has pensado en esto? ¿Qué tal si ahora mismo la situación física, monetaria de nuestra vida sea equiparada a la situación de nuestra alma? ¿Cómo se vería? ¿Has pensado en eso? Si tal como está tu alma hoy es la situación tuya financiera, de salud, de familia, ¿cómo estaría? ¿Próspera o empobrecida? ¿Sano o enfermo? La advertencia es clara, mi hermano. El Señor Jesús le dice a este hombre, cuidado, porque algo peor te puede suceder. Mi hermano, en ocasiones Dios nos habla así, cuidado con el pecado. Como hijos y como padres lo hacemos. No hagas esto, no hagas lo otro, no juegues con fuego, apártate del pecado, sal de ahí. Y nosotros jugando. Así decía nuestro papá, ¿verdad? Y cuando nos caemos, nos da encima del cantazo. Te lo dije. Mi hermano, cuando el Señor habla a nuestras vidas, como habló este hombre, cuidado, no sigamos, no seamos tontos, no seamos torpes, arrepintámonos de nuestro pecado, porque la advertencia es clara, algo peor puede suceder. Pero en último lugar, mis hermanos, y esto no quiere decir que perdamos la salvación y salgamos de su gracia, pero Dios puede disciplinarnos como hijos, claro que sí. La última advertencia, mis hermanos, que es clara, que vimos ahora, pero vemos en último lugar que esta traición de parte del sanado desembocó una persecución que terminó en la cruz y cómo cada una de esas circunstancias Dios la usó para glorificarse y Jesús revelar su gloria. Esta es la última parte del pasaje, que de hecho es el comienzo de la próxima predicación porque realmente es un relato muy largo que no podemos cubrir hoy. En último lugar vendremos, Jesús es el Señor del sábado, igual a Dios. Versículo 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Qué absurdo, ¿no? La tradición de la religión judía persiguiendo al que Dios envió para salvaguardar reglas humanas para Dios. No hace sentido. Pero así es la tradición de los hombres. Persiguiendo a Jesús porque hacía las cosas, porque sanaba en el día de reposo. Pero miremos lo que Jesús le responde, versículo 17. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Un comentarista dice sobre esto, aunque mi Padre descansó en el séptimo día, es como si dijera esto, ¿no? La obra de la creación jamás ha descansado un solo momento del gobierno providencial del mundo y de su misericordia que obra en proveer para las necesidades diarias de todas sus criaturas. ¿No leímos eso hoy en el Salmo 104? Él es el que hace la grama crecer para que coman los animales, es el que da fruto para los hombres, Él es el que hace que venga la noche, que venga. Si Dios cesara de trabajar, dejaremos de existir. Él sostiene cada latido de nuestro corazón, mis hermanos. Por lo tanto, Jesús le responde con verdad. Mi Padre hasta ahora trabaja. Y mira lo que dice, yo también. Es decir, Jesús cuando viene, el Hijo cuando se encarna, no dejó de trabajar. Nunca. En su obra divina, sosteniendo el mundo, aún desde su humanidad y divinidad con la persona de Jesús. De hecho, si Dios descansara, dice un comentarista, de la tarea, de la estructura de la creación, se paralizaría el mundo completamente. Y el punto que está diciendo Jesús es, yo no estoy violando el día de reposo porque parte del día de reposo es hacer bien. Por lo tanto, su acusación es falsa. Por lo tanto, yo sigo trabajando. En ese sentido que lo está diciendo. Jesús no está hablando de trabajo de ganar dinero. De hecho, lo que condenaba a los judíos o el día de reposo violarlo era hacer una actividad en donde generara dinero como el trabajo, ¿no?
Por eso ya manda a descansar a unos animales, a los siervos, a todos a descansar. Para no crear en inglés profit o ganancia en ese día, porque ese era el día separado para el Señor. Nosotros hacemos lo mismo, como principio. Un día a la semana nos detenemos, de 6 días trabajará y el séptimo reposará. Nos detenemos para venir y descansar del profit, de la locura de este mundo, para regocijarnos en el Señor. Y Jesús no estaba pecando. Por eso él dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y haciendo esto, versículo 18, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús. No es simplemente apresarlo, golpearlo, querían matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo, uy, qué santos son, no, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Y aquí muchos dicen, es que Dios, usted ha escuchado que dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Lean ahí, ¿qué dice? Haciéndose igual a Dios. Jesús con lo que decía, literalmente le estaba diciendo a los judíos, yo soy igual a mi Padre. Y esa es la razón por que los judíos aún más querían matar a Jesús. Y la razón es clara, mi hermano. Jesús habló de Dios como su propio Padre y se hizo uno con Él en divinidad y en propósito y afirma que la voluntad del Padre es su propia voluntad. Y en esta afirmación veremos todas las próximas predicaciones. La unidad entre el Padre y el Hijo. Pero algunas aplicaciones finales, particularmente aquellos que nos visitan en el día de hoy. Aquellos que han venido por primera vez o han venido varias veces. Cuidado de ser igual a estos religiosos judíos, que en tu propia forma de ver a Dios, tú dices, yo no soy tan malo. Yo por lo menos voy de vez en cuando el domingo a la iglesia, yo le abro la puerta a los viejitos, yo digo gracias, soy educado, porque ninguna regla humana trae salvación. Dice la Biblia que nadie será salvo por las obras de la ley, a menos que tú pongas tu fe personal en Jesucristo, no serás salvo. Y cuando digo o hablo de fe personal es entregar tu vida por completo, reconociendo que eres un pecador, que vas camino al infierno y que necesitas que el Señor te salve. Tus ideas y tus reglas humanas no te acercan a Dios, servirán todo lo contrario, serán el estorbo para venir a Dios. De hecho, cuidado de ser como este hombre. Yo no sé si este hombre oró eso, mucha gente ora. Señor, si tú me libras de esta, yo te serviré. Y vemos ejemplos de la historia como Lutero, que cuando cayó el rayo, ¿verdad? Y oró una oración medio rara, hasta Santa Ana. Me voy a dedicar al Señor si me salvas de esta. Y el Señor lo salvó y se dedicó, y Señor. Pero hay muchos que dicen, Señor, si tú me libras de esta, Señor, si tú me ayudas con esto. El Señor ayuda, el Señor los libra y se olvida de su promesa. Cuidado que no te suceda algo peor, dice la palabra. Cuidado con tus promesas que Dios no te ha pedido, pero que tú has hecho. Visita que estás aquí. Dios te llama hoy por medio de su palabra a que reconozcas que solamente Jesús puede salvarte. No hagas como este hombre que se conformó con el alivio temporal de sus necesidades y fue a traicionar a Jesús. No salgas de este lugar conformándote con qué chévere estuvo el culto y salgas por esa puerta a traicionar a Jesús. Él te llama a salvación. Y a nosotros, Iglesia Bíblica Metro, el Hijo trabaja, el Padre trabaja, ¿y nosotros qué? ¿Buscaremos comodidad y descanso en este mundo caído? ¿O nos pondremos los guantes y las botas y trabajaremos juntamente con Él en el reino? Mis hermanos, nuestra visión mundanal de estar cómodos en este mundo nos hace olvidar que esto es un ratito lo que estamos aquí y que nuestro reposo eterno está en los cielos. No buscamos ahorrar más, tener más dinero, comprar una casa, hacer lo que sea para estar más cómodos. Lo hacemos porque es parte de esta vida y nos permite libertades para seguir avanzando el reino de Dios. Mi padre trabaja, yo también trabajo, ¿y nosotros qué? Veremos Netflix. Y estamos ocupados en nuestros asuntos, los asuntos del reino. Que el Señor nos traiga arrepentimiento, mis hermanos, por medio de su gracia, para que podamos vivir aprovechando el tiempo como vimos el miércoles pasado.
avanzando el reino de los cielos, porque este mundo está feo. Necesita la esperanza del Evangelio. Y tú y yo somos llamados a traer esta esperanza. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos posesión tuya. Gracias porque por medio de ella, Señor, tú nos santificas, nos recuerdas tus promesas, tu cuidado. Padre, en ella vemos, Señor, la desdicha del hombre, Señor, hombre enfermo, dañado por el pecado, Señor. Pero vemos tu compasión, tu compasión. Gracias por tu compasión para con nosotros, Señor. Igual, Señor, vemos en ella el legalismo de los hombres, Señor, que interrumpen o son obstáculos al verdadero evangelio, Señor. Perdónanos, Señor, por ser legalista, por poner reglas de hombres. Líbranos, Señor, en nuestra alma de religión falsa. Que podamos tener una religión viva, llena de evangelio, llena de santidad en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que así como tú sigues trabajando hoy, sosteniendo el mundo, salvando por medio de tu iglesia, nosotros también trabajemos. Porque la mies es mucha, los campos están listos, Señor. La cosecha está lista. Trae, Señor, un avivamiento en nuestros corazones para vivir conforme a tu voluntad. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.